Arranco entonces con Andrés, que está aquí a mi lado. Te doy la bienvenida, Andrés, y quisiera esta primera evaluación de cómo está la ciudad de Quito, cómo están los problemas que enfrenta la ciudad de Quito, que son tradicionales y que parecen seguir allí. Hola, Janet, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo para todos los que nos ven a través de Visionarias. Que tengamos una buena semana de trabajo. Sin duda alguna, lo que viene pasando en la ciudad es el resultado no solamente de lo que pasó en la época de Yunda. Quito ha sufrido al menos 3 administraciones, por decirlo menos, mediocres, en donde no hemos podido alcanzar ese espíritu que siempre tenía la ciudad de ir a la vanguardia en varios temas. Ahora tenemos problemas en seguridad, tenemos problemas en orden, tenemos problemas de empleo, tenemos problemas de ornato de la ciudad. Y algo que yo creo que es fundamental, hemos perdido la autoestima como quiteños. Esta ciudad ha perdido esa predisposición a ir hacia adelante. Claro, ese espíritu, ese civismo quiteño que había, ¿no? Ese amor a la ciudad que pues hacía que los quiteños siempre estemos pendientes de lo que sucede, haciendo un seguimiento constante a lo que sea la alcaldía de Quito y contribuyendo. ¿No? ¿Cuándo crees tú que empezó digamos, por llamarlo de alguna manera, este ostracismo, este congelamiento del avance de la ciudad? Cuando comenzamos a creer en la ciudad que es más importante el tener un aparato municipal que se convierta casi en una agencia de empleos. Tenemos el municipio más grande del país, no en cuanto al número de habitantes solamente, sino al número de empleados. 23,000 empleados aproximadamente en el municipio, no soporta a nadie, Daniel. Esto se ha ido construyendo desde hace varias administraciones atrás, en donde se cree que el alcalde de turno tiene en el municipio un espacio abierto para poder colocar agnados, cognados, movedores de banderas, seguidores, etcétera, y los dejan ahí durante algún tiempo. Yo no quiero bajo ninguna circunstancia que se interprete esta parte de mi intervención como que yo estoy en contra de los funcionarios municipales, porque a la final debemos entender que es gente que entró a trabajar de buena fe. Pero de todas maneras, en un municipio en donde se invierte tantos recursos en gasto corriente, hace que tengamos una ciudad cada vez más abandonada en obras, cada vez más abandonada en el sentido común, en lo que se tiene que hacer para sacar adelante esta ciudad. Y ciertamente eso requiere de una sinergia entre la autoridad y la ciudadanía, pero la ciudadanía, al ver que el pago de sus impuestos se va o para sueldos de concejales como el señor Reina, por ejemplo, que no tiene ningún empacho en pisotear la dignidad de una de sus compañeras, o que los impuestos que ellos pagan se van para los negocios del Baby Yunda, definitivamente eso resta la predisposición de la ciudadanía para luchar por esta ciudad. Bernardo, te doy la bienvenida aquí a Visionarias y quisiera conocer tu visión sobre la situación por la que está atravesando en este momento la ciudad. Janet, buenos días. Andrés Castillo, saludos cordiales y obviamente a todos quienes nos siguen a través de las plataformas de Visionarias. Bastante interesante el diagnóstico de Andrés Castillo, coincido en muchas partes con él. Pero ese es el diagnóstico. ¿Y qué hacer? Y ahí viene el problema. El qué hacer ante este municipio, que es un municipio grande, sí. De hecho, comparativamente con la ciudad de Guayaquil, el municipio de Quito es realmente grande, alrededor de 23,000 empleados, funcionarios, colaboradores, cuando Guayaquil tiene entre 4,000 y 5,000. Pero la diferencia se da en algunos temas. Por ejemplo, Guayaquil es una ciudad que no tiene directamente competencias sobre el agua potable, sobre la recolección de basura, entre otros, y Quito sí lo tiene. Y otra cosa, sí, Andrés Castillo tiene razón cuando indica que no se puede sacar a todos los funcionarios municipales que de una u otra forma ingresaron en administraciones anteriores. Y les recuerdo cuando empezó el tema. Empezó cuando el exalcalde Augusto Barrera quiso emular, quiso hacer una copia de cómo el gobierno central estaba distribuido luego de la Constitución de 2008, y creó una serie de secretarías con direcciones y una serie de enmarañamiento institucional increíble.
En la administración Rodas se planteó, y yo vi el organigrama que se tenía, es casi inentendible de cómo está el municipio de Quito. Porque claro, tiene 11 empresas, tiene como 10 secretarías, tiene direcciones, etc. Y claro, en el momento en el que se quiere tomar una decisión, empieza, y claro, la posición de ¿qué se hace? ¿Cómo se reduce ese aparato burocrático municipal? Difícil, porque sí, Quito es la ciudad con el mayor índice de desempleo y subempleo del país, que apareció cuando Lenín Moreno empezó a reducir el tamaño del Estado. Se le reclamaba de parte de la ciudadanía y Lenín Moreno redujo. Pero la gran mayoría de personas que salieron de las instituciones nacionales están en Quito y se quedaron sin trabajo. Entonces, alguien reclamaba y decía, ¿y qué va a pasar con el municipio? ¿Que es un municipio con excesivo número de funcionarios? Por supuesto. ¿Y ahora qué hacer? La gran mayoría están con nombramiento. Entonces se ha empezado también en esta administración a buscar Bernardo, una forma de comprar renuncias y una forma de simplificar ese aparato. Habrá que hacerlo en un momento dado, habrá que hacerlo, y con el dolor del alma muchas personas tendrán que salir, pero ¿por dónde comenzar? En cuanto a la reactivación económica y productiva, Quito es la ciudad con el mayor índice también de desempleos, porque en la pandemia esos empleos se perdieron. Se perdieron en Quito según la Cámara de Comercio, unos 140,000 empleos formales. Y tenemos que actuar para hacer que estos empleos se vuelvan a activar. Sí, ¿Cuál pero es la visión? Bernardo, Pues, pero digamos, el análisis aquí es, si bien el tema del empleo se profundizó durante la pandemia en general a nivel nacional, digamos que en Quito, y tú eras un muy buen analista de lo que estaba sucediendo en la ciudad de Quito, este problema también se viene arrastrando, es decir, venimos arrastrando un exceso de empleados de burocracia en el municipio de Quito desde la administración Barrera, que no ha encontrado ninguna alternativa de solución, digamos, a lo largo de estos años. Es decir, no se ha enfrentado el problema, sino que se lo ha dejado pasar. Tenemos otros problemas como, por ejemplo, el tema del desempleo que tú has mencionado, que tampoco tiene una política, es decir, como que se espera que el gobierno plantee y haga todo cuando el municipio también podría plantear una política para poder enfrentar el desempleo en la ciudad. Y allí va mi cuestionamiento, no solamente esto ha pasado, digamos, en los últimos 2 años y medio y atrás, sino que vamos 100 días del nuevo alcalde con la expectativa de que pues por lo menos ese poner la casa en orden ya se vea, y todavía no se ve. No hay una política ni la intención de hacerlo, por ejemplo, en el plano del empleo. Janet, en realidad desde hace 100 días, poco más de 100 días con la nueva administración municipal, sí han habido cambios. Pero recordemos, nos coincidió con el fin del periodo fiscal, es decir, con el hecho de que terminaban los presupuestos. Solo como detalle, a septiembre el cálculo de la ejecución presupuestaria en las entidades municipales era de un promedio de 50 y pico %. Durante los 3 meses finales se logró aumentar y terminó casi un 80%. Es decir, en la administración anterior sí había dinero, pero había ineficiencia y había intereses, como claro está en la ciudadanía, de no enfocar el trabajo hacia obras para la ciudad, sino enfocar para ciertos intereses particulares de agnados y connados, por supuesto. Pero en los últimos meses sí se logró esa ejecución presupuestaria y llegar casi al 80%. Ahora, con el inicio del año fiscal en que empiezan los PAC, los POAS a funcionar, las cosas están avanzando bastante más rápidamente. De hecho, puedo comentar, cada semana, y ayer tuvimos una amplia reunión con los concejales y con el alcalde, ¿no? Pudimos, no con todos por si acaso, como decía Andrés Castillo, no con aquellos que devengan el sueldo pero insultando a las mujeres, no, con los otros concejales, y nos comentaba que cada semana se llegan a hacer unas 4,000 o 5,000 intervenciones en obras públicas. Intervenciones significa tapar el bache, arreglar, que hasta este momento se ha logrado arreglar en parques y jardines unas 500 hectáreas, y que poco a poco, conforme avance el año, avance el mes, avance el año, se irán obviamente viendo mucho más las obras. Pero es claro, yo creo que los amables radioescuchas en Quito podrán, los televidentes, los cibernautas podrán seguir y darse cuenta del trabajo que se está haciendo en obras públicas, en el mantenimiento de parques, en agua potable.
de haber dejado una empresa que era realmente un ejemplo de buen trabajo casi en soletas. De hecho, no quedaban repuestos. El nuevo gerente actualmente está ya en un trabajo constante para primero conseguir los repuestos e ir actuando en donde se requiere en la empresa de agua potable. Sí. Y así en la gran mayoría, si no en todas las empresas públicas. Bernardo, Pero voy a repetir algo. Sí, solamente termino una cosita. Lo que ha dicho el alcalde Guarderas es algo claro y lo voy a repetir. Esta administración municipal es una administración de transición que busca que reenrumbar a la ciudad, busca que a finales de la administración, que será pues ya a inicios de 2023, cuando hay un nuevo alcalde electo, ese nuevo alcalde tenga o encuentre una ciudad ordenada, reenrumbada y que obviamente sea la ciudad que empiece ya a trabajar con mucha más tranquilidad, no como lo hemos dicho nosotros en este final de periodo, pero con este cambio de administración. Bueno, tú has puesto ya algunos de los objetivos que tiene planteado esta administración, pero yo quisiera poner sobre la mesa un tema o una realidad que es importante que sea tomada en cuenta para que lo que se haga reciba, digamos, la calificación que esperan quienes están promoviendo esas obras. Y quisiera poner un cuadro, la única encuesta que hay hasta el momento sobre la gestión de los alcaldes es una realizada por Perfiles de Opinión. Y allí dice que el alcalde de Quito tiene una calificación a su gestión, ya el alcalde Santiago Guarderas, que en cifras redondas llega al 60% entre la calificación de mala y muy mala. Y es muy importante tener claro cuál es la percepción de la ciudadanía porque de allí en adelante es donde se ve y se entiende la calificación que finalmente le da la gente, o esta percepción de que si se está trabajando o no se está trabajando, se traduce, digamos, de esta manera cuando hay una percepción de que hay una gestión mala y muy mala. ¿Cómo interpretas tú, Andrés, esta calificación de la ciudadanía de que hay una gestión entre mala y muy mala que puede llegar al 60%? En 100 días es muy difícil determinar una gestión. Ese resultado que arroja la encuesta de Perfiles de Opinión no es otra cosa más que el condensado del histórico de la figura del doctor Santiago Guarderas, porque debemos reconocer que él es un sucesor coyuntural de Yunda. Él no es un alcalde electo por votación popular. Él es un fruto del mismo tronco. Es parte de aquel partido político que resulta ser siempre el Airbnb de la política, como digo yo, ¿no? Es el que presta la cama para que cualquier aventurero vaya a cumplir sus sueños, que son las listas 19. Pero al haber sido el concejal de Yunda, hace que esté en una posición terriblemente incómoda. Es decir, la gente que apoyaba a Yunda lo tilda de traidor. La gente que estaba en contra de Yunda, en cambio, dice que no ha respondido a las necesidades de la gente que le ayudó a ponerse en su puesto. Desgraciadamente tenemos en la clase política, en la clase dirigencial y en ciertos dirigentes barriales la lógica de creer que se apoyó la salida de Yunda y que eso daba patente de corso para después nuevamente convertir al municipio en una agencia de empleos. Es decir, como yo estuve gritando en la calle, entonces Guarderas tiene que darme un puesto, si no, Guarderas es muy malo. ¿Cuál debe ser el papel del actual alcalde? Porque se habla de que debería concentrarse en ser una alcaldía de transición, como dijo Bernardo hace un momento, de dejar como la casa en orden para el próximo alcalde, muy a pesar de lo que aspiramos los ciudadanos. ¿Otra vez en transición? Sí, es que lo que tiene en este momento el doctor Guarderas que entender que él no puede convertirse en el alcalde candidato. Cuidado le pasa lo de la señora Áñez en Bolivia, ¿no? Que por pretender ser la presidente candidato, terminó en el camino de la amargura. Aquí lo que debemos de entender, de acuerdo con lo que dice Bernardo, y no le saludé al inicio, un saludo para ti, Bernardo, es que no solamente tenemos que agotar el debate en la cantidad de gasto que se ha hecho, sino que es importante entender la calidad del gasto que se está haciendo. Porque si bien es cierto, se ejecutó casi el 80% cuando Yunda lo dejó en menos del 50%, tenemos casos dramáticos como el de la Quebrada Carretas o como el de Solanda, en donde la gente va al municipio a pedir auxilio y el municipio le dice, no hay plata.
están a 30 centímetros de la quebrada, varias de las casas de la quebrada Carretas, y en el municipio están todavía pensando en hacer los estudios para embaular la quebrada. Sobre esas cosas, el municipio tiene que dar un paso más, no solo en lo que tiene que ver con la administración, sino con los principios elementales de solidaridad humana que deben tener las administraciones y los administradores. Entonces, si es que el doctor Guarderas pretende durante este tiempo tomarse todas las fotos posibles, perdón, para ser el alcalde candidato, déjeme decirle que está muy equivocado. Aquí más bien tendremos que llevar adelante un proceso de ejecución presupuestaria, como bien dice Bernardo, pero esa ejecución tiene que priorizar lo importante, lo urgente y lo solidariamente manejable, porque si no, mañana, el rato que Dios no quiera, la gente que vive, por ejemplo, en la quebrada Carretas o en Solanda, se terminen de hundir. Yo no quisiera escuchar un alcalde Guarderas solidarizándose con las víctimas o con los muertos y decir que mientras no haya el presupuesto suficiente no pueden dar atención a ese tipo de cosas. Bernardo, tu respuesta. Claramente, sobre el tema Carretas, no es solamente que se declaró en emergencia el tema Carretas, sino todo el río Monjas. Son aproximadamente 19 kilómetros, ahí me parece que nos dio el dato la secretaria de Seguridad, son como 12.000 o 15.000 hectáreas que se declararon en emergencia, porque no solamente ese sector, sino es en realidad un problema del río Monjas, largo, porque se declaró en emergencia a toda la cuenca del río Monjas. Son aproximadamente 40.000 viviendas que están dentro de ese perímetro y se han tomado ya, pues, hay una hoja de ruta en la cual se está trabajando. De hecho, poco a poco se van haciendo los gastos de acuerdo a lo que cada una de las empresas tiene en su competencia y de acuerdo a lo que permite también la legislación, porque desafortunadamente Andrés lo sabe y tú sabes, Janet, y a los amables cibernautas, es que no se puede utilizar dinero público en ciertas obras privadas. Aquello de las casas que están en el borde de la quebrada, me parece que 2 de ellas han sido declaradas ya de un riesgo que ya no hay solución y están en el proceso para poder expropiarles y que puedan esas familias moverse a otro lado, porque son 2 casas y en realidad pues el riesgo es inminente de que algo podría pasar. En cuanto a Solanda, ya se lleva adelante un proceso de hacerla una auditoría que confirme o que explique las razones para los daños que están teniendo las casas. El otro día, obviamente, el gerente del metro dio una amplia explicación acerca de que no solamente, de acuerdo a un estudio que hizo la Pontificia Universidad Católica del Ecuador hace 4 años, no solamente es la construcción del metro la que habría causado esos daños, son 4 elementos, 4 factores que habrían hecho que ocurra lo que está ocurriendo en este momento, entre ellos la propia realidad de que Solanda está construida sobre un sitio, casi una laguna, podríamos decir, que viene afectando desde el inicio. Hay problemas en el alcantarillado, en el agua potable, que habiéndose lavado lo que se llaman los finos, se habrían incluso roto algunas tuberías de alcantarillado y de agua potable, y no hace 2 años o 3 años, no cuando comenzó el metro, sino mucho antes. Y obviamente, pues, un drenaje que se hizo para el paso del metro, en el que se drenó mucha agua que estaba ahí. Pero tiene que determinarse ya con aspectos técnicos y verificables y obviamente exactos de cuáles son los factores que hicieron que haya esos daños. Y se lleva adelante ya este proceso y una vez que se determine aquello, se podrá ya reclamar o a la empresa Acciona, o a que es la constructora, o a la empresa de seguros, que es la que tiene que justificar este tipo de cosas y pagarlos. Pero claro, en la anterior administración, el exalcalde fue a decir de que Acciona ya tenía $3 millones para pagar esos daños y que la empresa aseguradora ya iba a resarcir esos daños igualmente, cosa que no era así. Yo estoy en el directorio del metro y nunca, ni siquiera nos hizo conocer el alcalde, ni nos informó, peor pidió autorización, y lo dijo, muy suelto de huesos. Claro, en ese momento lo que quería es tener apoyos políticos porque estaba en una situación que ya estaba siendo removido. Solamente, obviamente, lo comento. Sí. Y así es en otras cosas. Y eso sí coincido plenamente con Andrés Castillo, tiene que ser una alcaldía de transición y no debe el alcalde ponerse como alcalde candidato, porque ahí pierde el objetivo de que sea la alcaldía de transición, porque obviamente, pues, entre tomarse fotos o salir en ciertas acciones
buscando una candidatura, va a afectar lo que debe ser esta alcaldía. Perfecto. Una alcaldía de trabajo y dirigida, poner la casa en orden, transparentar la gestión, trabajar para que el próximo alcalde elegido en las urnas reciba una ciudad en marcha, reenrumbada. ¿Qué significa poner la casa en orden digamos, y dejar digamos, una alcaldía que sea ya mucho más manejable, mucho más en orden para el siguiente alcalde? ¿Qué debería hacer? ¿A qué se debería dedicar en este tiempo? Los problemas son múltiples, pero ¿cómo vamos a poder terminar con esta percepción y esta realidad también de que está la casa en orden? Si en algo coincido yo con el doctor Guarderas, es, por ejemplo, el llevar adelante un proceso de control interno del municipio, fortaleciendo la institución de Quito Honesto, por ejemplo. El nombramiento de Mauricio Riofrío es, sin duda, una garantía de que vamos a tener independencia en el control a la interna. Pero segundo, Janet, sí debemos entender que la ciudad de Quito requiere de manera impostergable la toma de decisiones firmes que garanticen el orden y la seguridad en esta ciudad. Por ejemplo, tenemos una policía metropolitana que tiene como misión el de garantizar el ornato de la ciudad. Pero lastimosamente la policía metropolitana es una institución que tiene horario de oficina. Es decir, durante la mañana le persigue a la señora de las frutizas, al señor de las grosellas, a la señora de las gafas durante todo el día. Y a las 5 de la tarde se van a su casa y durante la noche nos grafitean la ciudad. Hay que hacer una reingeniería en esas instituciones de seguridad de la ciudad para poder hacer una fuerza de tarea conjunta con la Policía Nacional para que haya patrullajes permanentes en la ciudad de Quito para garantizar el ornato, pero también la seguridad. No podemos permitir que en la ciudad de Quito un muchacho salga a pasear el perro y por robarle los zapatos y por robarle el celular le encuentren muerto en la quebrada del río Machangara. Eso no se puede permitir. Hay que tomar decisiones también con respecto al tema del trabajo autónomo. Cuando comenzó la pandemia, Janet, una de las cosas que nos llamaba la atención a todos es que decíamos, quédate en tu casa. Y había gente que no se podía quedar en su casa porque si no salía a vender no comía ese día. Salía a las calles vacías donde no había nadie y uno de los argumentos que decía es que si es que no trabajaban, no comen y que nadie llega con un kit de alimentos a sus casas porque el Estado les ha abandonado. Cuando en la ciudad de Quito ni siquiera existe un censo de comercio informal, de vendedores informales. Entonces tenemos gente por todo lado, trepado en las veredas, trepado en las calles. Podemos encontrar gente en Cotocollao, acá en la zona de la 10 de agosto, a la altura del Banco Central. Se están nuevamente tomando las calles del centro histórico, particularmente la zona de Lipiales, en el sur, en el Caballo de Chillogallo. Distintas zonas en donde se están convirtiendo en zonas de comercio ambulante y no hay ningún tipo de control. Yo entiendo que la gente necesita llevar el pan a su casa, pero también es fundamental que el municipio se preocupe del tema de garantizar el uso del espacio público para la gente. Si es que el comercio no es organizado, llegará un momento en que será inmanejable y eso, sin duda alguna, trae consigo desorden y adicionalmente inseguridad, porque cuando uno va a esas zonas en donde está el comercio, en la calle, donde le ponen un maniquí con el calentador en la vereda, a la larga vamos a tener gente que le pone el brazo, como se dice vulgarmente, al que pasa por la calle. Y esas decisiones las tienen que tomar quienes están ahora en el municipio para después irlas fortaleciendo y hacer verdaderamente una política pública de orden, seguridad y empleo en esta ciudad. Digamos, ese orden al que se refiere Andrés Castillo implica tomar decisiones que pueden ir en contra o no ser muy populares. Digamos, ya es por bien conocido que ponerle orden al comercio ambulante es muy impopular y pocos alcaldes han tomado ese riesgo y pues han cobrado o han tenido que les han pasado esta factura en la parte política. Bernardo, ¿cuál es tu visión? Muy rápidamente, en cuanto a los operativos que se realizan. Andrés, tal vez no sepa, pero desde hace unos 100 días hay una coordinación directa con los organismos de seguridad del Estado y juntos, coordinadamente, se llevan adelante lo que se denominan los operativos Rayo, en los que participan Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Agencia Metropolitana de Tránsito, la Policía Metropolitana, todos, absolutamente todos, porque cada uno tiene sus competencias y en esas competencias obviamente se puede trabajar coordinadamente. De hecho, en estos 100 días se ha determinado ya una reducción en hechos violentos y en delitos y en infracciones
de un 25% en lo que es la joya de la corona, que es de Quito, que es el centro histórico. Ya se nota la reducción. Y estos operativos se están realizando en toda la ciudad, de acuerdo a la intervención de la Policía Nacional, que sus unidades de inteligencia determinan como puntos calientes. Hay un punto caliente, ahí se interviene. Y están dando muy buenos resultados, pero claro, la ciudad de Quito, igual que el Ecuador, es parte ya de un problema de inseguridad grande, grande. No se puede decir que Quito es la excepción, y de hecho es terrible, y me solidarizo con lo que ocurrió con este joven que explicó y lo describió el terrible asesinato de este chico en una de las quebradas, por supuesto. Pero no es solamente un tema de Quito, sino del país. Se está interviniendo, se está trabajando en aquello. Inseguridad, que es fundamental. De hecho, el día de mañana ya pasa al Pleno del Consejo un proyecto de ordenanza de reforma a la ordenanza de seguridad ciudadana y convivencia pacífica, en el cual se tocan dos temas polémicos y veremos quién vota a favor y quién vota en contra. De hecho, soy el presidente de la Comisión de Seguridad y se van a tocar en esta reforma de ordenanza, uno, el hecho de que se prohíbe en el espacio público el porte de arma blanca. El 80% de los delitos se cometen con arma blanca en el Distrito Metropolitano de Quito y nuestros agentes no tienen la competencia para retener, digo retener, no detener, retener al infractor, que puede ser retenido por nuestra Policía Metropolitana, llamar a la Policía Nacional y entregarlo a las autoridades. Ahí veremos quiénes votan a favor y quiénes votan en contra, porque muchos justifican que no se tiene que aprobar esta ordenanza porque muchos vendedores ambulantes utilizan, digamos que cuchillos, machetes para sus trabajos, que es así, pero ya hay una definición en el COIP de lo que es arma blanca. Y otro, el hecho de que se prohíbe el consumo de sustancias psicotrópicas y estupefacientes en el espacio público, como lo es ya el consumo de alcohol. Fíjense ustedes que hasta ahora no hay esa ordenanza que permite la retención de la persona que está consumiendo sustancias psicotrópicas o estupefacientes en el espacio público. No se está judicializando, no se está deteniendo o penalizando, no. Nuestros agentes tendrán la competencia de retener a la persona, al infractor, llamar a la autoridad competente es la unidad antinarcóticos, que llegará y definirá si es que lo que tiene esta persona está dentro de la tabla o no está dentro de la tabla. Sí. Bueno, ellos verán, porque eso es un asunto del legislador nacional, pero podrá retenerlo y obviamente decomisar el producto y entregarlo a las autoridades. Bernardo, pero ¿qué hacer con el comercio ambulante? Digamos, eso también necesita orden y me refería yo que es una decisión muy impopular, es muy dura, ¿no? Sacar a la gente de la calle para ponerla en algún lugar o que no pueda instalarse en la calle causando este desorden y esta inseguridad también en la ciudad. ¿Qué hacer allí concretamente, Bernardo, por favor? En este momento lo que se está haciendo es aplicando las ordenanzas y las leyes ya vigentes. No hay que crear nada. Y cuando se aplica, desafortunadamente hay muchas personas que rechazan y dicen que se está actuando de una manera agresiva o que se está atacando a los vendedores ambulantes. Han aparecido algunos videos en aquello, pero también hay que ver del otro lado. La Policía Metropolitana o agentes de control metropolitano tienen como misión fundamental controlar el espacio público. Esa es su misión. Y dentro del espacio público, por supuesto, es controlar a los vendedores autónomos que se denominan. Y desafortunadamente, por las razones que ya se han explicado en este programa, el hecho de que haya muchos trabajos perdidos, de que haya inseguridad, etcétera, hacen que los vendedores estén en las calles, pero también generan esa percepción de inseguridad. Es impopular, pero se ha tomado al toro por los cuernos y en muchos sectores se viene actuando. Pero también veamos quiénes son los que se oponen al control, veamos a quienes se oponen al orden en la ciudad. Andrés lo sabe muy bien y obviamente que sigue con detenimiento las sesiones. ¿Qué grupo de concejales son los que se oponen? Y cuando actúan nuestras autoridades de control y seguridad, Agencia Metropolitana de Control, Agencia Metropolitana de Tránsito, los policías metropolitanos, ¿quiénes son los que rechazan y salen incluso a buscar culpables entre nuestros agentes, ¿no? Quisiera cerrar el tema con un tema que es amplio, pero quisiera su visión muy corta, como una abreboca o una discusión que debería continuar, y es el tema del transporte público versus el metro. Digamos, el alcalde ha dicho que el metro se va a inaugurar a finales de este año. Quisiera saber tu visión, si es que va a ser eso una realidad
o no, de acuerdo a cómo ha ido avanzando la obra. Y por otro lado, digamos, se habla de que el metro va a ser una súper gran obra que va a resolver el tema de tránsito en Quito, del transporte público en Quito, pero al mismo tiempo no se están tomando las decisiones para poder mejorar el tránsito, el transporte público, a pesar de que se incrementó el precio del pasaje, ni tampoco se ve una reorganización de las rutas, porque los alimentadores que dicen que tienen que alimentar a ese metro que nos va a costar, pues la operación tiene un costo importante, Andrés. Con respecto a ese asunto del metro, evidentemente que Bernardo va a tener muchísima más información al ser parte del directorio del metro, pero lo que sí puedo yo decir en cuanto al sistema integrado del transporte público, Janet, es que en efecto en la ciudad de Quito se requiere un cambio del modelo de gestión. Es decir, dejar esa lógica del empresario pequeño que tiene sus 10, 20, 25 buses en una compañía o cooperativa y que se pelean por las mismas rutas. La ciudad de Quito es una ciudad extremadamente larga en donde la carne, entre comillas, está en las rutas que van de sur a norte, pero muy pocas empresas se quieren hacer cargo de las rutas de oriente a occidente o de rutas que pasen transversalmente a la ciudad. Entonces, el cambio en el modelo de gestión para poder articular con el sistema del metro implica que podamos hacer un tema de zonificación del transporte público de tal manera que podamos hacer toda una ingeniería en torno a lo que pasa en el norte, a lo que pasa en el sur y cómo interconectar. Ya hecho eso, porque es algo de lo que se está hablando desde la administración Barrera. Sí, pero lastimosamente tenemos concejales como el señor Núñez que anda haciendo negocios con los taxistas para los permisos de operación. Pues. Es decir, en la ciudad de Quito tenemos exactamente lo mismo que nos escandaliza en el gobierno nacional. Imagínate tú, Janet, cómo en el Ecuador a nosotros nos llama muchísimo la atención que haya habido un gobierno que haya repartido hospitales a los asambleístas. En la ciudad de Quito hay alcaldes que reparten empresas públicas, directorios de las empresas, secretarías, etcétera, a los concejales que hacen las veces de los asambleístas en el municipio. Entonces, eso inclusive implica un cambio en el modelo de gestión, no solamente por dónde van a ir las rutas y las frecuencias, que es importante, es necesario, es urgente y requiere ya de un trabajo permanente en eso, sino también que en el municipio entendamos que los concejales legislan y fiscalizan y el alcalde ejecuta, pero si es que seguimos en esa fanesca estamos muy ¿Se inaugura complicados. o no se inaugura el metro en este fin de año? De acuerdo a lo que ha dicho el doctor Guarderas, yo tengo que creerle y espero en Dios que así sea. Espero en Dios. Bernardo, tu respuesta a los cuestionamientos que ha dicho Andrés Castillo sobre la reorganización que tiene que haber en torno al transporte público para que el metro realmente se convierta en una obra que signifique un cambio en la ciudad. Muy rápidamente, en diciembre de 2020 ya se aprobó una ordenanza que es el Sistema Integrado de Transporte, una ordenanza que ya refiere que tiene que haber esta reingeniería de rutas y frecuencias para hacer que el metro sea la columna vertebral de transporte de sur a norte. Por si acaso, 22 kilómetros, estación 1, Quitumbe, estación 15, Labrador, 15 estaciones que hacen pues que el metro se convierta y se va a convertir en esa gran columna vertebral del transporte norte-sur. Y claro, la idea es que en esta reingeniería las empresas, ya no cooperativas de transporte, porque eso también está claramente señalado, que no puede haber cooperativas de transporte, tienen que convertirse en empresas de transporte, en el cual una cooperativa puede ser una persona o dos. No, las empresas tengan una estructura empresarial que puedan ya ser parte de una licitación de rutas y frecuencias. De hecho, comenzó ya ese trabajo y creo que lo venía haciendo bastante bien Guillermo Abad. Hubo cuestionamientos, pero con el cambio de administración, el nuevo secretario de Movilidad está trabajando para lograr hacer esta reorganización de rutas y frecuencias hasta cuando el metro empiece a operar, pueda lograr aquello. Norte-sur el metro, 400,000 personas que transportarán diariamente es la capacidad que tiene, y el resto de empresas en superficie, la gran mayoría sean los abastecedores y sobre todo vayan oriente-occidente, occidente-oriente. De eso se trata. Además, sí, tiene que ser un sistema integrado de recaudo, es decir... El tema del operador, del metro, ¿cuándo se definirá, Bernardo? Se contrató a un estructurador técnico que tiene como objetivo claro que se entreguen los parámetros técnicos en las próximas semanas para los términos de referencia, hacer que se pueda contratar o llevar adelante una selección de una empresa pública internacional de experiencia, de muy amplia experiencia, para que venga y opere el metro, no como pretendía el señor
anterior alcalde, que pretendía de que la ciudad opere el metro, que es casi imposible porque no tenemos la experiencia, y que claro, que sea la empresa Metro la que subcontrate 19 subsistemas. Si con un contrato público se hace complejo, no se digan 19, lo que se buscaba ahí pues, es convertir aquello en un botín político y dejar posiblemente como un elefante blanco al metro. Ahora, este estructurador técnico tiene como misión entregar esos parámetros para llevar adelante un proceso de selección internacional, que es un proceso validado, autorizado y apoyado por los organismos multilaterales de crédito. Sí, es un proceso complejo, engorroso, largo, pero está aprobado. Y como decía Andrés, y voy yo a decirlo públicamente, siendo miembro del directorio del metro, espero que a finales de este año esté operando el metro. Y le estamos poniendo mucho carbón, valga la metáfora, mucho carbón a ese trabajo para lograr aquello. Va a ser complejo, sí, pero ya estamos bien encaminados. Muchísimas gracias a Bernardo, muchísimas gracias Andrés. Quisiera comprometerlos para en un futuro próximo debatir un tema que es importante y complementario a todo lo que físicamente pueden o políticamente puedan hacer desde el municipio de Quito, y es que Quito necesita recuperar la quiteñidad. Si no recuperamos la quiteñidad, ninguna de estas obras van a ser percibidas como se necesitan, ni tampoco se va a impulsar desde la ciudadanía las obras que los ciudadanos necesitamos. Mientras siga creciendo este desinterés, entonces los problemas de la ciudad se agravarán y muchos que están resueltos no se visibilizarán. Es decir, esta percepción de que no se hace nada, esta percepción de que Quito ha cambiado, de que ya no es lo mismo, pues continuará profundizándose. Así que ese compromiso, Andrés, muchas gracias. Bernardo, también muchísimas gracias. Les doy que tengan un excelente día a ambos.